Hola, soy Gerardo Castañeda Cepeda, del grupo ITA 55, estudio en la Universidad Tecnológica de Querétaro, voy en el primer cuatrimestre de Ingeniería en Mecatrónica, área automatización. Hoy presentaré el proyecto IB20C, 2020C, de la materia de instrumentación virtual, de la unidad 1 con el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. El proyecto consiste en un sistema que mida la temperatura, con dos sensores. Uno de estos medirá la temperatura ambiente y otro medirá la temperatura deseada. Nosotros pondremos un punto de consigna, que es la temperatura que queremos alcanzar, y dependiendo de lo que se esté midiendo en nuestro sensor de temperatura deseada, se va a ir activando o desactivando un calefactor. Our project is about the temperature control, so we need two sensors. One of them needs to measure the temperature ambient, and the other needs to control needs to measure the control temperature. We will choose our desired temperature, and depending on the measurements made, a heater will turn on or off. Bueno, aquí se puede ver el panel frontal. Todos nuestros elementos caben perfectamente en la pantalla sin necesidad de utilizar el movimiento de esta. Asimismo, todos cuentan con description and tip. Todos los indicadores y los controladores cuentan con esto. Esto nos sirve para conocer para qué funciona cada uno de los elementos. Por ejemplo, mediante un slide se selecciona la temperatura ambiente, se muestra la temperatura que contiene el sistema, etcétera, etcétera. Así con cada uno de nuestros elementos. Ahora pasaremos a visualizar con qué elementos son con los que cuenta nuestro instrumento virtual. Iniciamos con nuestro activo reposo. Este por default se encuentra en reposo. Se inicia. Este se encuentra en reposo, así que nuestro programa no realiza las mediciones, pero nuestro BI está corriendo. A la hora en que cambia a activo, se inicia a ver todo en la gráfica. También se cuenta con un botón de stop, nuestro paro, que se puede cliquear, o con las teclas control F1 también se desactiva el programa. Asimismo se cuenta con un botón de guardar e ignorar. Este nos permite guardar todos los datos que se van viendo en nuestra gráfica, pero en un archivo de texto. En esta parte se puede ver que podemos seleccionar la ruta en la cual se va a ir todos los datos que queremos guardar, si es que lo seleccionamos mediante el botón. También contamos con nuestro botón puesto fuera, que lo que hace es que podemos activar o desactivar manualmente el calentador, que ahorita está representado por un LED. También contamos con la selección de a dónde se va a conectar nuestra tarjeta de adquisición de datos. Contamos con diferentes slides. Primero, que es para nuestra temperatura consigna, que va aumentando de 0.5 en 0.5. También nuestra temperatura controlada y nuestra temperatura ambiente. Estos dos también cuentan con sus indicadores correspondientes. Aquí se puede ver claramente cómo va bajando de 0.5 en 0.5 simplemente. Este tiene un máximo y un mínimo de 0 y un máximo de 100, y está dividido de 10 en 10 nuestra temperatura consigna. Nuestra temperatura controlada y nuestra temperatura ambiente para esta unidad se colocó como dos slides también, ya que aún no contamos con la tarjeta de adquisición de datos vinculada al API.
Así que para verificar el funcionamiento correcto, nosotros manualmente o desde el programa tenemos que meter el dato que queramos. Todo esto con sus respectivas unidades en grados centígrados. Así, nuestra temperatura controlada está dividida de 10 en 10 y nuestra temperatura ambiente de 5 en 5. Nuestra temperatura controlada va de 0 a 100 y la ambiente va de 0 a 50. Finalmente, aquí tenemos nuestra gráfica. Contiene 5 diferentes tipos de datos: la controlada, temperatura consigna, temperatura ambiente, una temperatura máxima y una temperatura mínima. Ahora pasaremos a ver lo que es nuestro diagrama de bloques. Lo principal es nuestro while, el cual mantiene nuestro programa corriendo sin necesidad de utilizar la opción de Run Continuously. Simplemente con un clic en el Run se mantendrá activo. Esto hasta que se dé un botón de paro o se vea un error en la parte del guardado de texto. Para la parte del texto, yo puse diferentes case structures, ya que esto solo lo voy a ocupar a la hora en el que mi guardar está activo. Si no está activo, mi programa va a seguir sin ningún problema. Simplemente ninguno de esos datos se verán en el archivo de texto. Primero, para nuestro archivo de texto se debe de crear o reemplazar. Aquí se selecciona la ruta en donde queremos que se guarde nuestro archivo de texto. Se selecciona el archivo de texto donde queremos que se guarden todos los datos. Aquí contamos con un sub-VI. En este se pueden ver el acomodo de los títulos que se van a mostrar en nuestro archivo de texto. Este sub-VI se encuentra fuera del ciclo while, ya que solo ocupamos que esto se escriba una sola vez porque se trata de los títulos. Está dentro de un ciclo, de un case structure, ya que está relacionado con nuestro guardar e ignorar. Posteriormente de que se escribieran los títulos, entra al VI. Esto se van a empezar a escribir o a guardar simplemente o solamente cuando el botón está activo. Si es así, aquí se escribe, pero los datos que van a entrar a nuestro texto sería la hora, el día, nuestra temperatura controlada, la temperatura de consigna, el estado del calefactor y también nuestro valor de temperatura ambiente. Como se puede ver, nuestros valores están limitados a solo contar con 2 decimales. Todo esto se vuelve un string para así poder escribir los datos y que vayan todos los datos acomodados en un solo dato, por así decirlo. Nuestros diferentes tipos de datos se vuelven un string y salen como uno solo. Ahora, para realizar el activo o reposo de nuestro programa se utiliza una máquina de estados. Nuestro botón está conectado a un selector si es inicio o espera. Este dato sale y vuelve a entrar aquí con un valor de inicio. Si está en reposo, cambia y se mantiene en ese estado todo el tiempo. Mientras nuestro botón esté en activo, se mantendrá en esta pantalla, la cual cuenta con todo el programa que se va a utilizar. Como lo mencioné a la hora de ver el panel frontal, nuestro caso default es el espera. Siempre que iniciemos el programa,
nuestro programa estará en espera. A la hora en el que se pase activo es cuando inicializará todo el programa. Ahora, en la parte de activo se puede ver, bueno, aquí es toda la lógica que se utiliza para realizar lo mostrado, pero en la parte de puesto fuera, esta no importa si los valores que tenemos son los necesarios para activar nuestro calefactor. Se coloca una OR que debe de encontrarse dentro de este sub-VI. Aquí está, el cual activa directamente nuestro calefactor. También aquí es donde se hace la estéresis, que es de 0.5. A nuestra temperatura se le va a sumar 0.5 y se va a comparar con nuestros valores que van entrando, tanto para encenderlo como para apagarlo. En la parte central de nuestro programa se realiza la modificación de la temperatura de consigna y la temperatura ambiente, ya que nuestra temperatura ambiente no puede ser inferior, nuestra temperatura de consigna no puede ser inferior a nuestra temperatura ambiente. Así que aquí se hace una pequeña comparación. Si es mayor nuestra temperatura de consigna a nuestra temperatura ambiente, simplemente nuestra temperatura de consigna se modifica automáticamente y se iguala a nuestra temperatura ambiente. También se pide un arreglo de 10 dimensiones acomodado de menor a mayor. Esto se puede ver en este sub-VI. Entran los datos a partir de un shift register y se comparan. Si es igual o mayor a 9, se activa nuestra entrada de datos y se empiezan a acomodar. Aquí se puede ver esa parte de la lógica. Posteriormente se voltean, por así decirlo, para que se coloque de menor a mayor, pero solo los últimos 10 datos que fueron ingresados al sistema. Como se puede ver, aquí nuestra temperatura controlada es la que va a estar ingresando y se va a estar acomodando de 10 los últimos 10 datos de menor a mayor. Esto se hace, la temperatura controlada se muestra mediante otro sub-VI, que fue una práctica anterior que realizamos, que es simplemente una lanza números aleatorios, eso para simular nuestra temperatura. Después de que nuestro arreglo fue acomodado y salió de nuestro sub-VI, simplemente se mete a un máximo y mínimo para que estos entren a nuestro indicador gráfico, a nuestra gráfica, junto con los demás datos. Ahora pasaremos a cómo funciona nuestro programa. A la hora de correr, se van a ir. Aquí no se hizo nada, ya que nuestro botón está en reposo, así que nuestros datos no pueden ser mostrados y no se genera ningún tipo de medición. A la hora de activarse es cuando nuestra gráfica empieza a moverse. Aquí se puede ver el aleatorio o nuestra demo de la temperatura. Nuestro punto de consigna está en 70, así que aquí se puede ver la barra la gráfica muy alta. Lo bajamos. Como nuestro punto de consigna es más bajo que lo que nuestra temperatura marca, entonces el calentador se apaga. Cuando la temperatura controlada es menor a nuestro punto de consigna, esta se enciende. Aquí, como se ve, aún no se guarda ningún tipo de dato. Tenemos seleccionado, pero podríamos no contar con ningún archivo e igual seguiría corriendo sin ningún problema. A la hora de guardar o ignorar, ya que no se cuenta con ningún archivo, se realiza el paro. Ahora nuestro VI está corriendo, está en activo
ya se cuenta con una ruta del archivo, pero aún no tenemos el guardar e ignorar. Primero quiero mostrar el puesto fuera. Lo presionamos, soltamos y se apaga. Esto es la opción manual que tenemos para encender el calentador. Nosotros podemos modificar nuestra temperatura de consigna a 51, a 100. Nuestra temperatura ambiente es de 25.2, así que nuestra temperatura de consigna no puede ir más abajo de eso. Si lo tratamos de hacer, se regresa automáticamente, como se puede ver. Si la bajamos, es cuando podremos bajar nuestra temperatura de consigna también. Nuestra temperatura ambiente, obviamente, puede ser más alta que nuestra temperatura de consigna, pero a la hora de que modifique esta temperatura, la de consigna también se verá afectada por las razones antes explicadas. Ahora nuestra temperatura de consigna no puede ser menor a los 11 grados. Claro, si le doy al correr al programa. Ahí está, se modificó. Ahora nuestros datos no se han estado guardando. Ahora tenemos el guardar y tenemos una ruta en la cual puede realizarse esto. Así que en unos momentos mostraré los datos que se guardan y cómo se acomodan. Aquí estamos en nuestro blog de notas, que es donde yo lo guardé. Nuestra fecha, nuestra hora, el valor de la temperatura de consigna, el valor del termómetro, que es el valor ambiente, el estado del calefactor y el valor termómetro es nuestra temperatura controlada. Una disculpa. En nuestra gráfica cuenta con un ajuste automático en el eje de la amplitud, en el eje Y. Si subimos nuestra temperatura de consigna, automáticamente se modifica hasta 100. También contamos con esta barra para visualizar lo que ha pasado a través del tiempo, por así decirlo, en el eje X, y diferentes herramientas como acercar o mover de esta forma. Si volvemos a colocar activo reposo, se pasa al estado de reposo, en el cual nuestro programa sigue corriendo, pero no se muestra nada en nuestras gráficas ni en nuestros controladores, etcétera, etcétera. Se puede dar al paro con stop o simplemente colocando o presionando control F1. Con eso terminaríamos la presentación del proyecto 1 para la materia de instrumentación virtual. Y muchas gracias por su atención.